Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2025. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 5 de septiembre, episodio número 276, en el que vamos a hablar de algo bien fresquito, algo que ustedes lo pidieron, que es la ley de presupuesto, algo que se viene con cambios a nivel de negocios e inversiones. Por tanto, vamos a intentar desarmar pieza por pieza los cambios tributarios que trae este presupuesto 2025, entre ellos el impuesto mínimo global, qué pasa con el IRPF a las inversiones en el exterior y cómo queda lo del famoso impuesto TEMU para las compras por internet y las importaciones. ¿Bien? Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos. Pero como siempre decimos, por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno. Y ahora sí, vamos al grano, al meollo del asunto. Primero que nada, ¿por qué se está hablando tanto de impuesto a las inversiones en Uruguay en este momento? Ustedes en las redes nos han hecho llegar un montón de comentarios. Y si bien era el plan otro para el día de hoy, a veces toca hablar del tema del momento. Y la respuesta es fácil. El gobierno considera que necesita más dinero. Concretamente, según lo trascendido en prensa en estos días, el Ministerio de Economía calcula que con este nuevo presupuesto va a recaudar alrededor de unos 600 millones de dólares adicionales al año. Eso equivale más o menos a un 0,70 del Producto Bruto Interno de nuestro país, casi un punto. Y la pregunta es, ¿por qué necesitan recaudar más? Bueno, el gobierno lo que dice es que ese dinero se va a destinar a tres cosas: impulsar el crecimiento económico, reducir la desigualdad y reforzar la seguridad. Hasta acá suena todo razonable. Y el problema es más político que otra cosa. Si bien acá nosotros no hablamos de política, estamos tocando un tema que tiene que ver con la temática que es los negocios y las inversiones. Pero bueno, el tema hay que entender que es político también. En la campaña electoral el gobierno había prometido que no se iba a crear nuevos impuestos y ahora justamente se está hablando de 3 nuevos impuestos. Entonces se arma un revuelo natural en la escena política. Ahora bien, en cuanto a las inversiones, se habla de que si hoy invertís afuera y por esa inversión estás pagando en otra jurisdicción, en otro país, Uruguay quiere que parte de esa recaudación se quede acá. Y por otro lado, se está parado en el concepto de que si dos operaciones son prácticamente las mismas, no deberían tributar distinto solo porque una esté en Uruguay y la otra en el exterior. Entonces, lo que está cambiando acá son las reglas de juego. El mensaje que se quiere bajar es: si ganas plata afuera, si invertís afuera, si compras afuera, Uruguay también te va a cobrar impuestos por eso. ¿Bien? ¿Cuándo entraría en vigencia todo esto? Sería para comienzos del 2026. Empecemos entonces por el primer cambio grande que trae este presupuesto, que es el famoso impuesto mínimo global. A veces, por más que no toque mi bolsillo, hay que entender un poco la escena para también aprender y después poder interpretar cómo es que los precios varían y cómo llegan distinto a mi bolsillo por una cosa u otra. Este impuesto, a diferencia de otros de los que vamos a hablar después, como digo, probablemente no te toque de manera directa si sos inversor minorista o si tenés una pyme, pero igual es interesante hacer el ejercicio de entenderlo. ¿De qué se trata? El impuesto mínimo global nace de un acuerdo internacional impulsado por el G20. No es un invento acá, sino que es algo que se viene hablando y busca lo siguiente. Lo que sucede es que grandes multinacionales como Amazon, Coca-Cola, Apple y demás, muchas veces se ven tentadas a establecerse en lugares cuyos impuestos son muy bajos. Entonces, eso genera una desigualdad entre los distintos países. La idea, entonces, es fijar un piso que esté donde esté, se tribute un mínimo de impuestos esté en el país que esté. Y ese piso es de un 15%. ¿Qué significa eso? Que si una multinacional
está en determinado país pagando menos del 15%, ese país va a tener derecho a cobrarle la diferencia hasta llegar a ese 15%. En un ejemplo sencillo, si una multinacional paga un 8% efectivo de impuestos acá en Uruguay, Uruguay le puede cobrar un 7% adicional para llevar ese 8 a un 15%. No te alcanza ni a vos, ni a mí, ni a las empresas medianas siquiera, ni a las grandes locales. Esto es para grupos multinacionales gigantes con ingresos de casi 1.000 millones de euros, en este caso se ha hablado, al año, ¿no? Creo que son 750 millones de euros. Un detalle, en Uruguay este impuesto se empezaría digamos, a cobrar a partir de 2027, no es para mañana. Y bueno, y ahora sí vamos al plato fuerte por el cual muchos de ustedes nos han escrito de que hablemos algo de esto. Y es el cambio que más ruido genera y que probablemente este sí, si invertís afuera, como muchos de ustedes lo hacen, te afecte. Estoy hablando de el IRPF sobre las inversiones en el exterior. Voy a ir lento para que se entienda, porque muchos malinterpretaron qué es lo que cambia. Primer punto. Vamos lento para entenderlo muy bien. ¿Cómo era hasta ahora? Hasta ahora, Uruguay tiene un sistema de impuestos que depende del territorio. ¿Eso qué significa? Que lo que pasa afuera no paga impuestos acá. En el caso de las inversiones, si vos invertías en acciones en el exterior y cobrabas dividendos que traía para Uruguay, esos dividendos pagaban IRPF. Pero si la acción subía de precio, esa ganancia de capital no pagaba nada. Ejemplo sencillo. Compro una acción de Apple a 100. La acción sube a 150, entonces estamos ganando 50 en el momento que vendemos. Si no vendemos, no ganamos. Esa ganancia, hasta ahora, hasta este 2025, era 100% para vos. No pagabas nada sobre esa ganancia, esa plusvalía de valor. ¿Qué cambia entonces con el presupuesto? Bueno, con este presupuesto esto se termina. Ahora se incorpora que el IRPF justamente va a gravar a todas estas ganancias de capital obtenidas en el exterior. En otras palabras, si tu acción, tu ETF, tu bono, tu inmueble que lo tenés afuera, cualquier cosa que vos tengas afuera, vos vendés y te genera una plusvalía, ahí vas a pagar IRPF en Uruguay. El argumento nuevamente es, si vos tenés un apartamento en Montevideo y lo vendés más caro de lo que compraste, pagás IRPF por la diferencia. Bueno, si haces lo mismo en Miami, también vas a tener que pagar por la diferencia. Esto probablemente lleve a que mucha gente antes del 2026 venda sus apartamentos o por lo menos saque la calculadora. ¿Bien? El gran tema acá es cómo se va a implementar. Porque esto puede pasar también con el Bitcoin. Compré un Bitcoin a $50.000, hoy está en 120, entonces gané 70. Esa ganancia de 70 está grabada por el nuevo IRPF que van a implementar. La pregunta es cómo se implementa, cómo va a ser la implementación. Es por este motivo que todos estamos esperando la normativa. Ahí se va a definir cómo se mide la ganancia. Hay gente que nos preguntó, bueno, pero ¿en qué momento? Bueno, todavía no se sabe. Todavía la reglamentación, la normativa no está redactada por completo, no está aprobada tampoco. Así que justamente vamos a ver con la normativa, con el diario lunes, cómo es que va a funcionar esto. ¿Bien? Y en qué momento se te va a cobrar el impuesto. Y como este podcast también habla de negocios, vamos a otro de los cambios que capaz que sentís en el día a día si tenés negocio o si importás. Estoy hablando del famoso impuesto a las compras online en el exterior, el famoso IVA Temu que le pusieron hoy día. Bueno, entonces lo mismo. ¿Cómo funcionaba hasta ahora? Hasta hoy vos tenías un régimen de compras personales del exterior que era bastante simple. Cada persona tiene derecho a 3 envíos por año, cada uno de ellos $200 como tope, y ahí no pagabas impuestos. En la práctica, si lo sumás los 3 envíos de hasta $200, vos te podías traer de China, de Amazon, de eBay, de Temu, donde quieras, hasta $600 por año. Y no va a pagar ningún tipo de IVA ni arancel. ¿Qué cambia con esta nueva ley de presupuesto? Bueno, con el presupuesto 2025 este sistema se modifica. A partir de ahora vas a tener los mismos 3 envíos al año, pero el tope ya no es $200 cada uno, sino $800 en total.
Y acá la gran novedad es que esos envíos pasan a pagar un IVA del 22%. Además, algo de lo que no se ha hablado mucho, escuché mucho en prensa y no se habló mucho, se fija un mínimo de $20 de impuesto por envío. O sea que si vos te traes un pedido de $30, igual vas a pagar $20 de impuestos. O sea que el pedido, si lo compras, tiene que ser alto, porque de lo contrario vamos a estar pagando un porcentaje de impuesto muy alto. ¿Bien? Y ojo con otra cosa, si te pasás del cupo anual, caes en el régimen actual del 60% de impuestos sobre el valor del envío, digamos, ¿no? Ahora, seguramente escuchaste que hay una excepción con Estados Unidos y es cierto. Gracias al acuerdo TIFA, de las compras que vengan de Estados Unidos de hasta $200 por envío no pagan IVA. Y esto es clave porque significa que si vos comprás algo de $180, por ejemplo, en Amazon Estados Unidos, entra sin IVA. Pero si compras algo de $500, aunque sea en Amazon, igual vas a tener que pagar el IVA del 22%. En definitiva, todo lo que compres en China va a ser grabado por IVA. Y te podés comprar hasta $800 de China. En el caso de Estados Unidos, te podés comprar hasta $200 sin pagar absolutamente nada de impuestos y hasta $800 pagando un IVA. Arriba de $800 en cualquiera de los casos vas a pagar el 60% de coste del producto de como cualquier clase de importación. ¿Bien? Esta medida fue impulsada justamente por la Cámara de Comercio y la verdad, para ser franco, quedó un poco rara, porque no se sabe si termina limitando o no termina generando un efecto secundario que beneficie a otras instituciones, a otros mercados, a otro negocio. ¿Bien? Entonces, si querés un resumen bien simple para tener esa charla de bar en el almuerzo de tu trabajo con tus amigas o con tus amigos, si invertís en bolsa afuera, si tenés acciones, ETF o fondos en el exterior, ya no podés contar con que las plusvalías, es decir, la diferencia entre compra y venta, van a quedar libres. Antes pagabas IRPF solo por los dividendos, ahora también vas a pagar por las ganancias de capital. Si compras online, las cuentas también cambian. Ya no podés traer cosas de China, Temu o AliExpress a $200 3 veces por año y olvidarte. En Amazon Estados Unidos, si es menos de $200, seguís sin pagar nada, pero si es más de $200, vas a pagar IVA. Si tenés alguna propiedad, algún inmueble afuera, si sos de los que invirtieron en Miami, en Madrid o en cualquier lugar que no sea nuestro país, los alquileres que cobres y también las plusvalías cuando vendas van a entrar en la base del IRPF de Uruguay. Y si sos pyme o emprendedor local, si sos dueño de una pequeña o mediana empresa, probablemente no te afecte directamente ni el impuesto mínimo ni el IRPF, pero lo que sí te puede cambiar es el contexto. Multinacionales ahora con menos margen para mover impuestos y consumidores que van a tener que pagar más caro cuando compren afuera, así que puede que en algún momento cambie el comportamiento. Como todo, son cambios en la regla de juego que como personas inversoras y negocios tenemos que sabernos adaptar. No podemos salir a quejarnos y llorar, sino que hay que adaptarse. No es el fin del mundo tampoco. No es que no puedas invertir en bolsa afuera, ni que no puedas comprar en Amazon, ni que no te puedas comprarte un apartamento en Miami, ni que puedas tener un inmueble en Madrid. Podés hacerlo, pero ahora vas a tener que planificar y quizás hacer alguna cuenta más. Dicho esto, ahora nos gustaría escucharlos a ustedes. ¿Crees que es justo equiparar las inversiones de afuera con las locales? ¿Sentís que puede justamente desincentivar a muchos inversores, sobre todo en el momento que está pasando el mundo de las inversiones hoy? Déjanos como siempre tu comentario en las redes, que justamente de todo eso se nutre y al final del día este episodio terminó saliendo por una cantidad de chats que nos llegaron a el Instagram del Club del Inversor, @Club del Inversor UI. Y con esto nos despedimos y como siempre nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.